Gracias amigos de Veacanal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es 28 de julio del año 2015. Gracias al Creador por permitirnos estar vivos y gracias al Creador porque permite que cada uno de los cableoperadores haga posible la democracia en este país. Le doy la bienvenida al licenciado Guillermo Cifuentes. Gracias, licenciado, por estar acá. Gracias, licenciada, aquí presentes. Es un verdadero gusto, licenciado. 35 años de edad, 11 años de ejercer la profesión de abogado y notario. Así es. Además representa una asociación de juristas landivarianos. Sí. Y también representa a AUGE. Son 4 diferentes facultades de Derecho, la Panamericana, la Mariano, la Landívar y la San Carlos. Así es, licenciada. Muchísimas gracias. Tenemos que hablar temas muy importantes y gracias al doctor Eduardo Prado por también estar acá. Es un gusto, Karina. Gracias. Doctor Eduardo Prado, inicie usted. ¿Por dónde cree que debiésemos de iniciar hoy sabiendo cuál es la temática que vamos a hablar? En principio, agradecer a los televidentes que nos reciban el día de hoy y la deferencia que tienen con sus mensajes. Uno de tantos mensajes preguntaban, ¿cuánto ganamos por estar aquí? Y yo quiero decirles que es un honor estar compartiendo este set y el set de Veacanal desde que casi se inició el proceso de Veacanal en Guatemala. Tengo una fuerte y linda amistad con la familia Rotman, con Karina. Soy invitado a venir, no nos pagan un centavo por estar aquí, nos dejan libres decir y sentir, no somos presionados o coadyuvados o coadyugados, no somos presionados para que digamos lo que quieren o manipulados para que digamos lo que se quiere. ¿Por qué viene todo esto? Porque han aparecido con toda esta guerra mediática que hay, opiniones en donde se está tergiversando la actitud de los invitados al canal. Veacanal hace su esfuerzo propio, muchas veces con mucho sacrificio se paga el satélite. Repito, reconozco la gestión y la labor. La otra cosa es, podemos no estar de acuerdo con Karina en muchos comentarios, podemos tener una forma distinta de expresar criterios y hasta estar en momentos en posiciones contrarias, pero si algo me agradezco, es que siempre voy a respetar la opinión de la persona, aun sea en contra de mi criterio. Así que quería aclarar esto, Karina, si no nos pusimos de acuerdo antes, disculpe, pero es quitarle un momento de su tiempo para que los televidentes que nos están viendo entiendan de que esto es un poco hacer democracia, un poco hacer país, un poco hacer patria. Así que muchas gracias, Karina, buenos días, y los temas son difíciles de tratar el día de hoy, pues estoy a las órdenes. Gracias. Gracias, licenciado Guillermo Cifuentes, por estar aquí. El tema es difícil, pero quiero iniciar, por favor, con el comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Control, que me lo imprimió. Dice la Corte Suprema de Justicia, como ente encargado de mantener el debido proceso de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, comunicado a la población, que reitera al soberano pueblo de Guatemala que no tolerará injerencias directas o indirectas de ningún otro organismo del Estado o autoridad nacional o internacional sobre su obligación de administrar justicia, tal como lo garantizan los artículos 141 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que continuará velando por el estricto cumplimiento del debido proceso, presunción de inocencia y demás garantías constitucionales, base del Estado de Derecho, de paz social y de bienestar de la nación. Inciso 2, numeral 2, en números romanos. El organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia resuelve con total apego a derecho, de forma imparcial y objetiva, bajo ningún tipo de presión, por lo que el soberano pueblo de Guatemala puede tener la certeza de que se está trabajando por la justicia, base fundamental del Estado de Derecho. Número 3. El organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia
apoyan los esfuerzos de la Asociación de Jueces y Magistrados y de todas aquellas instituciones que luchan contra la corrupción, instando a la población para que haga uso de su derecho de denuncia de conformidad con la ley y ante las instancias correspondientes. Cuarto, el organismo judicial ha sido, es y seguirá siendo imparcial, objetivo e independiente, sometido únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes. El organismo judicial ha sido y seguirá siendo imparcial, objetivo e independiente, sometido únicamente, aquí comienza nuestro conversatorio el día de hoy, a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes. He dicho, máxima autoridad, uno de los tres poderes de la República, es el organismo judicial. Perfecto, en época de crisis. Licenciado, ¿qué opinión le merece? Usted es un jurista, representa muchos adultos jóvenes y no jóvenes y muchas personas de diferentes edades en estas asociaciones a las cuales usted pertenece. Gracias, licenciada. Yo tuve el gusto en la mañana de ver este comunicado en la red social Twitter. Y la verdad le voy a decir que me agradó mucho. Por lo siguiente, me parece que fue el fin de semana, si no estoy mal, inclusive, si no sábado o domingo por la noche, en que el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, empieza y a una manera quizá de presión a manifestarse sobre que ojalá los jueces y magistrados hagan su trabajo. Que el organismo judicial iba a ser el único responsable, que todos los esfuerzos de la población no se iban a ver bien encaminados, que la responsabilidad caía sobre de ellos. Esto deviene porque el organismo judicial, este comunicado lo hace en base a normas constitucionales, el artículo 203 específicamente de la Constitución Política de la República de Guatemala, y ciñéndose sobre todo en un principio de derecho constitucional, de constitucionalismo. Pienso que en el país hace falta mucho la educación cívica y también legal, porque la Constitución en sus principios, el constitucionalismo lo refiere como tanto gobernantes como gobernados se regirán en base a leyes. En ese orden de ideas, el artículo 243 da al organismo judicial la potestad y la única que puede juzgar y también realizar que el proceso se lleve enmarcado en bases constitucionales. Entonces, si usted se da cuenta, sistemáticamente la comisión referida ha venido ganando espacio, territorio, que inclusive me atrevería a decir que está rebasando un poquito la soberanía del Estado en cuanto a sus decisiones. El Estado de Guatemala se conforma por territorio, población, soberanía, sistema político, que es republicano, democrático y representativo. La comisión nace como una sugerencia en cumplimiento de tratados internacionales, está muy bien, perfecto. Y la coyuntura nacional hace algunos meses apuntalaba a que el mandato no iba a ser ya renovado, iba a ser revocado. Entonces, en ese orden de ideas, la comisión saca a luz casos investigados. Por supuesto, están en proceso. Hay que respetar el derecho a defensa y debido proceso. No es algo juzgado ya, pero la noticia y la población lo toma como cosa juzgada. En esa circunstancia, la comisión aprovecha y pelea sobre el organismo ejecutivo, porque todos apuntalaban a los actuales gobernantes como responsables por haber nombrado personas no idóneas. Yo no defiendo ningún partido político o corriente política en este momento, pero sí defiendo las circunstancias constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Logran ese cisma en el organismo ejecutivo. Luego también ahora con la ley del Tribunal Supremo Electoral, que hablábamos hace unos días con el doctor, sobre también el declive que se está dando en el organismo legislativo, y ahora como se ve que algunos de los
entre comillas, esfuerzos de esta comisión no están llevando la consecución deseada de mantener a toda persona involucrada y que inclusive se ve vista en cifras negras. La cifra negra es alguien que no tiene responsabilidad, pero se ve culpado y procesado desafortunadamente sin el principio de inocencia. Entonces, como ve que algunas de las piezas que ellos están involucrando salen, ya están queriendo entonces encaminar ese auge, quizás ese clamor popular, hacia que podríamos ver en unos días manifestaciones en contra del organismo judicial, donde hay jueces, magistrados, jueces de paz de primera instancia, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que por el trayecto de la carrera que uno va teniendo, se les conoce y son personas probas. Ya el año pasado, la comisión referida trataba de interferir también en la elección de los magistrados de salas de apelación y de Corte Suprema de Justicia cuando no le compete el estatuto que la Organización de las Naciones Unidas prácticamente negocia con el Estado de Guatemala, le da facultades sobre y definidas. En ningún momento dado ese estatuto viene y le sobrepone actividades dentro de coyuntura política nacional o conducción de ese sistema de gobierno. Usted está hablando, para que el amigo televidente, perdón que interrumpa, Sí. es el mandato que tiene la CICIG en Guatemala. Así es. Lo vamos a recortar en pantalla, por favor. Sí, inclusive, si se recuerda en pantalla este mandato, la coyuntura, como le vuelvo a repetir, nacional, hace algunos meses, prácticamente forzaban al presidente de la República a prorrogar el mismo mandato. Y Cayó en una trampa, ¿verdad? fíjese que yo le diría que quizá la Lo comisión... doblegaron. Sí, pero la comisión de hecho sí es necesaria en el país. Lo único es que de la forma en que está redactado el mandato y los poderes ilimitados que le dan... Pues no hay poderes ilimitados en la CICIG. Los poderes ilimitados, él se los está abrogando solitariamente, algunos que le hacen caso porque asusta con el petate del muerto, a mi juicio y parecer. Sí. Pero pongamos el mandato de la CICIG, no tiene nada que ver con inmiscuirse en política y deshacer una democracia y un Totalmente. proceso electoral y llamar e incentivar una intervención de Naciones Unidas. Eso Sí. no es. Sí, Mi totalmente. país no es un Haití. Sí. Sí, y le decía porque la Organización de las Naciones Unidas es progenitor ideológico en Ahí muchas está. de las circunstancias. Primero, si podemos leer. Sí. Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales, incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado. Esto nace en el gobierno de Alfonso Portillo a iniciativa de Edgar Gutiérrez, que está muy ligado a la Iglesia Católica, derivado de tanta masacre indebida que se cometió durante el conflicto armado y de tantas muertes extrajudiciales que se dieron durante los gobiernos militares de factos que han existido en el país. Este es otro mito. Ahí no Según- dice inmiscuyas en lo que le dé la gana y la chingada gana. Creo yo que ahí no dice en ningún lugar eso, ¿verdad? Sí. Bueno, le venía refiriendo porque, como estamos comentando el comunicado que realiza el organismo Corte judicial, Suprema. la Corte Suprema, yo aplaudo ese comunicado y realmente a la comunidad jurídica, indistintamente de qué universidad, de las que poseen facultad de Derecho en el país, y también los egresados de todas esas facultades, así como varios se defendió el proceso de elección de magistrados a Cortes de Apelación y de Corte Suprema de Justicia, porque no tenía ni un pelo que ver injerencia de esta Extra, comisión. ¿no? Ahora, a la presente fecha, sobre la forma de resolver y el cumplimiento del artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya lo han proyectado y posiblemente lo proyecten ahorita en pantalla, es clara y específica que este órgano, esas son sus facultades constitucionalmente establecidas.
así como al organismo legislativo le da la facultad, que va a ser el órgano. 203, Mirna, el artículo 203 de la Constitución. Sí, al legislativo le da la facultad de reformar, modificar y emitir leyes. Al organismo ejecutivo le da la facultad de conducir las políticas de nivel nacional. Bueno, hablando académicamente, sería una teoría de pesos y contrapesos de tratadista histórico Montesquieu, que en el establecer el Estado da esa facultad, porque en la Revolución Francesa y en los momentos históricos de la humanidad, en las revoluciones del siglo XVIII, resurgen los derechos, se vota el sistema que venía siendo de oligarquías, quizá de monarquía, pero se da coherentemente con la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, lo que se tiene en pantalla. Es interesante eso, sí. Mire, el artículo 203 y un párrafo anterior, Mirna, por Sí. favor. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Esto lo dice el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Y también vale mucho la pena leer el párrafo anterior. Si lo pudiéramos proyectar de nuevo en pantalla, el artículo 203, para dar un párrafo de la misma, porque aquí lo tengo. ¿Cuál Dice: quiere leer? los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y las leyes. Yo le quiero explicar, licenciada, y quizá usted tiene los estudios, pero a las personas que están viendo el programa, es que, ¿qué es lo que hace y lo que había venido haciendo esta comisión? Casi prácticamente a jueces de primera instancia, si no resuelven y no están en favor de las conclusiones que está dando el Ministerio Público y la CICIG a través de este Ministerio Público y ratificando todo lo que este ministerio dice, entonces es muy poco probable que vaya a tener oportunidad de continuar con su carrera judicial y optar a una magistratura en un momento dado. ¿Qué pasa con los magistrados que están ahora en magistraturas, que se ganaron a pulso su espacio, que hubo una comisión de postulación y un proceso constitucionalmente también establecido para nombrarlos? Es que si tampoco fallan en mérito de las conveniencias o intereses que tenga esta comisión, tampoco hay mucha luz para ellos en una posible reelección o un magistrado de sala posiblemente ir a una Corte Suprema de Justicia. E inclusive me atrevería a decir en el trayecto de su carrera, porque la comisión ha agarrado un relieve tal que inclusive viene a ser una época oscura bastante para el organismo judicial, para abogados litigantes, que es un pavor que se investiguen circunstancias y a veces son resoluciones que los jueces y magistrados aplican en base a ese artículo 203. Son independientes, solo van a obedecer la Constitución y las leyes. Y si no las obedecieron, están los recursos facultativos para apelar, para impugnar las resoluciones. No tiene que venir a vinculársele directamente con que ya están incluidos en, Dios les guarde a los jueces o magistrados, haber tenido una intervención en una cena de Navidad o similares con X o Y personaje, y entonces ya inmiscuirlo en un delito de asociaciones ilícitas. Y entonces nadie ya se podría relacionar con nadie aquí en Guatemala. Por ejemplo, si yo estoy hablando con usted ahorita o con el doctor, y el día de mañana quiere optar a una magistratura, sí, o quiere optar a una magistratura, va a estar vetado. Entonces, el mensaje que estaba dando este comisionado merece todos mis respetos a través de su trayectoria académica y también en el ejercicio de su profesión. Actos válidos, otros errados quizá, eso no es para mí de juzgar, pero quizá el mensaje como comisión era ya decirle a los jueces y magistrados: miren, les va a tocar a ustedes si no se alinean. Los próximos. Sí. Entonces, es más, decían, gracias por su intervención,
Decían, perdón, doctor Eduardo Prado, que entre lunes y martes, como trofeo, el señor de la CICIG le quería caer a la Junta Directiva del Congreso de la República. ¿Qué caos tiene derecho de crear en nuestro país? Retrotrayendo cosas que se dieron justo en el año en el que el Congreso de la República crió esta figura ficticia que no ha existido nada más que en Guatemala. Sabemos que vino con nosotros, usted estuvo presente, 2 abogadas que le tienen un proceso judicial a la CICIG derivado y hubo una vista pública hace unos días. Y los magistrados de la CC no han resuelto aún, en mi juicio y parecer, puede ser que esté yo equivocada, pero resulta ser que ellos cuando mandaron la queja a las 2 abogadas, y usted estaba presente conmigo, a Naciones Unidas se lavaron las manos, no, pero si ellos no tienen nada que ver con nosotros, si ellos están allá en Guate, ¿sí o no contestaron eso, doctor Prado? Entonces, para que usted sepa, amigo televidente, es un invento que los congresistas de la época del gobierno del licenciado Alfonso Portillo abanderaron, así se dice, abanderaron, sí, sí, por consejo del licenciado Edgar Gutiérrez, muy ligado a la Iglesia Católica y muy ligado a otras instancias internacionales, que me reservo el nombre. Entonces, para dejarlo claro, a la hora de los pencazos, la ONU no dice si son vinculantes y es empleado mío el señor de Naciones Unidas y toda su gente. Esa es una cosa que ustedes criaron, fue lo que le mandaron a contestar a estas 2 abogadas que le tienen iniciado un juicio en el organismo judicial y que ya pasó una instancia de vista pública en la CC. Pero fíjese, licenciada, que yo, atreviéndome un poco, doctora, a tomar la palabra, le quiero ampliar el motivo y razón de esta circunstancia en que la Organización de Naciones Unidas jamás va a tener una injerencia revisora sobre esta comisión, porque así se gestó el mandato y así fue acordado. Y es un error de Guatemala, de las autoridades, inclusive que nos están rigiendo ahorita, no haber prorrogado el mandato haciendo las componendas respectivas que garantizaran nuestra Constitución. Le voy a leer un pequeño prefacio del considerando de este mandato. Es el último considerando, dice: considerando además que el secretario general y el gobierno de Guatemala han celebrado negociaciones para el establecimiento de la CICIG, no siendo un órgano de las Naciones Unidas. Ahí está, por favor, es lo que yo le dije, ellos a la hora se lavan las manos. La ONU... por favor, control, nos han estado asustando con el petate del muerto. Así es. Tienen al pueblo paniqueado que ni por teléfono puede hablar. Así seguramente es. Tigo, Claro y Movistar pueden estar a punto de quebrar, ¿verdad? Porque ya todo mundo usa el internet para hablar y no usa la línea celular. Por favor, el considerando de la creación de la CICIG Control. Volvámoslo a repetir, porque es exageradamente importante, ¿verdad? Dice, considerando además que el secretario general, están hablando de la ONU también, y el gobierno de Guatemala han celebrado negociaciones para establecimiento de la CICIG, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este acuerdo. Y el funcionará únicamente a lo que leímos. Así es. Cuerpos clandestinos. De seguridad. Sí, así es. Ahora, 15 artículos tiene este acuerdo. Y el artículo número 15, yo lo hablé cuando estaba el proceso de prorrogarse o no el mandato. Las asociaciones que yo represento, juristas lanivarianos y AUGE, sí estaban en favor que se prorrogara, siempre y cuando hubiera modificaciones atinentes para no vulnerar la soberanía, para no vulnerar derechos establecidos constitucionalmente, y el artículo 15 de este acuerdo daba la salida. Pero lamentablemente la coyuntura nacional en ese momento era muy fuerte para el organismo ejecutivo por los casos que se habían develado de corrupción, que se aplaude, por supuesto, se aplaude y se van a aplaudir los procesos que sean válidamente probados al final y que tengan una sentencia. Es un mandato. Exactamente. Pero entonces yo le voy a leer el artículo 15 de este acuerdo, dice modificación.
El presente instrumento se podrá modificar por acuerdo escrito entre las partes. Había que modificar muchas circunstancias, porque lógicamente el estudio de 15 artículos se lleva entre 1 o 2 horas, no es el programa para el mismo, pero sí habían varios artículos que le menoscababa, le restaba derechos constitucionales, inclusive al mismo Ministerio Público, sobre averiguación, sobre prosecución de las causas penales. Y dice, en testimonio de lo cual los siguientes representantes debidamente autorizados por la ONU y por el gobierno de Guatemala. Realmente la ONU tiene una injerencia, podríamos decirlo en buen chapín, solapada, que hace un daño tremendo a la soberanía. Hubiera sido muy bueno que si fuera parte de la CICIG, que fuera un órgano de la ONU para que tuviera si quiere llamársele jefe, o alguien a quien responderle. Pero entre esos 15 artículos, por eso le decía yo la palabra. Él le debe de responder al Congreso de la República, que es quien le dio la vida, al Congreso de la República de Guatemala. Sí. Y sin embargo, el acuerdo firmado, le voy a buscar en breve la norma cuando estemos hablando de otros temas, no le faculta hacer, sus actividades no tienen revisor, digamos. Y eso es bastante crítico. Bastante. Entonces, yo aplaudo ese comunicado. Aplaudo a la Corte Suprema de Justicia y aplaudo a todos los magistrados de salas y a todos los jueces que estén en defensa de su derecho constitucional del artículo 203 de poder ser y actuar sus resoluciones en base a Constitución y leyes. Y si no está del todo convencido el particular, tiene sus recursos de la apelación. Pero esos comunicados que hace el actual comisionado el día sábado domingo en una red tan informal como es vía Twitter, de decir que cae la responsabilidad en este organismo, que se van a ver infructuosos los esfuerzos de la población. Entonces, ¿qué está hablando ahí? ¿Verdad? Sí, doctor Eduardo Prado, ¿qué opinión le merece todo? Gracias, gracias. Primero que nada ha sido un acervo interesante. Sí. Siempre se aprende y escuchando se aprende más. El tema es ríspido. Es ríspido desde siempre. CICIG ha sido protagonista de muchas situaciones en Guatemala, desde el caso Rosenberg, o inventándose casos. Y les voy a explicar por qué. Tuvimos la oportunidad con el licenciado, y estaba ahí Méndez Ruiz, sí, ¿verdad? Giovanni Frati, sí, de conversar con los jueces, con una asociación de jueces, quienes abiertamente indicaron de que se sentían muy molestos por las presiones de las que eran objeto por parte de la comisión en sí. Vamos a ver el tema como tal ríspido. Ya hablamos de lo legal, hablamos de la situación, hablamos exactamente del comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Pero creo que es momento de pensar que este juego de ajedrez es maquiavélico. Es de lo más maquiavélico que podemos hacer. Fíjese que primero ellos montaron en su tablero de ajedrez maquiavélico un espectáculo en contra de un gobierno absolutamente corrupto, que estaba valiéndose de la impunidad para hacer lo que se le daba la gana. Cooptaron a las cabezas y golpearon ciertos miembros de su cuerpo, de su tablero, de sus piezas fundamentales, y hoy los dejaron libres. O sea, como que ya no caminaron los procesos, como que no se han cerrado esos espacios, como que el zipper se abrió y se rompió para poderlo cerrar, y nos deja ese sabor de que solamente fue utilizado el gobierno, porque si se da cuenta ya no se ataca al gobierno de la República, que fue el que inició todo este proceso de corrupción, pero heredó, sí. Se heredó. Eso es de años. Es de años. Pero vamos, debo remitir a que yo estaba de acuerdo con este tipo de investigación como acompañamiento a la investigación del Ministerio Público, quien es el ente que debería de hacer, y obviamente al justo proceso que se debe llevar dentro de las Cortes. Lamentablemente, el mandato que se le dio a la CICIG dentro del Congreso de la República le dieron un cheque en blanco a nuestra democracia. No, fíjese que no, perdón, ahorita le devuelvo la palabra, no se le dio en blanco. Es categórico que deben de investigar, volvámoslo a poner en pantalla.
O sea, que él se esté abrogando cosas que no le incumben. Tal vez en el programa anterior le comenté el concepto de seguridad y es de lo que ellos se avalan. El concepto de seguridad respalda muchos tipos de seguridades, desde la seguridad ciudadana, seguridad de salud, seguridad alimenticia, seguridad deportiva. Es retorciendo el mandato, como se ha querido meter ahí. Por favor, entonces el concepto de seguridad, si usted se va al concepto que es una percepción, ahí es donde ellos comienzan a retorcer para sacarle agua a la piedra. ¿Ok? ¿Qué pasa con este tipo de...? El mandato fue un cheque que para una persona astuta como lo es, como dicen acá, don Iván Velázquez Gómez, que él tiene sus apelativos acá en esto que nos dieron, una persona tan astuta, tan capaz para hacer hasta lo malo muy bien, es una persona sagaz, no me cabe la menor duda que es inteligentísimo. Y debo reconocer de que es tan inteligente que maniató al gobierno, lo hizo eunuco dentro de su proceso. Y luego comenzó, como debería haber hecho mucho tiempo antes. No ahorita. No ahorita. Porque los tiempos políticos nos están agotando la paciencia. Nos está copresionando nuestra democracia. Está obligando, y a eso me refiero luego, está obligándonos a salir a las calles a exigir lo que él quiere. Y por favor, yo no esculpo imágenes falsas en mi mente. Yo no estoy de acuerdo posiblemente con alguno o muchos de los candidatos que en este momento están jugando. Sin embargo, ellos tuvieron los arrestos para tirarse al agua y jugar política, lo que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer. Yo aplaudo ese tipo de personas. Por cultos, incultos, por aprendices, por profesionales políticos, no importa. Están tratando, y no me cabe la menor duda, de que están justificando ellos ante sí que pueden tener una tabla salvadora para nuestra democracia. Pero eso es, cierro paréntesis. En este juego de ajedrez, golpeó primero al gobierno. Al Ejecutivo. Al gobierno de la República en su ejecutivo, en su operatividad. Y obviamente cercenó dedos de algunos lugares. Pero hasta ahí. Yo creo que también debió haber hecho más cárceles por lo que está pretendiendo hacer, porque ahora está atacando, y por favor, no soy ni juzgador, no soy tribunal, ni soy cura para perdonar. Está señalando a personas de la vida pública, buenos o malos, ¿verdad? Pero casi son equipos de fútbol completos. En momentos en que Guatemala lo que necesita es tolerancia, está hurgando por la impaciencia. ¿Qué pasa ahora? Incertidumbre. Y la incertidumbre es la madre de la intolerancia. Los procesos que se están dando en contra de quienes se están punteando o no estén punteando, ¿por qué solo se ataca a las personas que están punteando? Porque la ley de probabilidades dice que si ese tiene problemas de corrupción, también tiene problemas de corrupción el que no esté punteando. La ley de probabilidades es muy parecida para todos, ¿verdad? De cada 10 personas que son culpables, uno es inocente. Esas son las leyes de probabilidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando con los partidos? ¿Qué está pasando con el pueblo que tiene que ir a votar? Están exigiendo que se retrasen las elecciones. No se van a retrasar las elecciones, porque si eso se hubiese hecho, si eso fuese posible, ya se hubiese hecho. Porque están provocando entonces es empujar al pueblo contra el sistema. Pero lo peor de todo es mediatizar el problema. Miren, si esto hubiese sucedido hace un año, yo estaría aplaudiéndolo. Pero esto que está sucediendo a 6 semanas de las elecciones es un golpe a nuestra democracia y a nuestra inteligencia. ¿Es un delito contra la Constitución? ¿Cómo lo calificaría usted?
Sí, la verdad que varios de los actos, y aquí hay varios actores, transgreden, vuelvo a decirlo, la soberanía, y sí, hay una gama de delitos que se podrían aplicar en ese momento. Solo déjeme concluir Sí. con lo que estaba diciendo. Lo que sucedió el domingo, que se fue a sentar en una banca de la Iglesia Católica Y de eso tenemos la foto, por favor, Permita. Mirna. y que luego dio sus declaraciones, es, Manipular. no, es hacerse mesiático. Pero hay una cosa, la población lo aplaude por lo que está haciendo, sin embargo no se percata la población de que no hay ¿Qué razón. población, amor? Perdón, La clase media, la que va... no al- toda. ¿Qué Bueno. población? ¿Unos cuantos? cuántos más menos, pero hay una población que lo aplaude. Veámoslo como una 500 población. gentes, digamos. Una población que lo aplaude. La Yo- fotografía control del pero señor esa es la comisionado. gente, esa es la gente que está manejando hoy sin discreción las redes sociales. Entonces lo que está haciendo es hacerse mesiático, mediatizar sus opiniones y presionar a los sistemas de justicia y la cadena que eso conlleva para que emitan las resoluciones que le convienen a él. ¿Qué le causó esta foto a usted que es católico? Perdón, Eduardo. Yo ¿Qué no- le causa? ¿Y qué le causa la foto donde Es un Monseñor Bian le está dando la hostia? Es un irrespeto, para mi gusto, es un irrespeto que haya buscado la Catedral Metropolitana. ¿Por qué no se fue, por ejemplo, a la iglesia de su distrito, de su zona? ¿Por qué se va en ese momento? Es como que estuvieran de acuerdo tanto ¿La iglesia uno católica? como otro para lograr un fin mediático. Eso es lo que yo me opongo. ¿Esto es manipular? La fe es una cosa muy personal. La fe es algo muy propio que no debe de manipularse. Entonces, si usted se da cuenta de todo ese paraguas que utilizaron para después sacar opiniones, para que en la homilía aparentemente también se resintiera de que ojalá y se cumpla, que de nada sirve lo que están haciendo, disculpen, de mucho, porque si ustedes se dan cuenta de los resultados, se abrieron los ojos, ya no hay miedo de decir, pero una cosa es que no haya miedo de decir y otra cosa es que se abuse a insultar. Nosotros no somos ni jueces, no somos jurados, pero nos hemos convertido, como pasó en la Revolución Francesa, en los verdugos y posiblemente de gente que es inocente. Es la Santa Inquisición de la época medieval. Recuérdeme la época medieval, siglo XIII. Bueno, ahí Siglo XIII. se quemaban mujeres por ser... Cacería de brujas. Así Época medieval. es, así es. Inés de la Cruz, Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Qué le pasó a Sor Juan Inés de la Cruz? Bueno, usted tiene Sor Juan Inés de la Cruz, usted tiene muchos que por jurar amar ¿Al Eterno? se fueron a la fogata. Habían torturas para que usted confesara mentiras. Pero mire, ¿Y todo eso... eso no es un poquito la Santa Inquisición? Lo que pasa es del que día se de ha hoy? modernizado. Se llama así, Sí, pero sí. es la Santa Inquisición, la ¿Sabe época qué- sabe medieval. qué? Sí, es una época medieval. Estamos viviendo en una época, disculpe, con una sociopatía impresionante, con una ansiedad horrible. Ya no puede emitir, porque si usted emite opinión en contra de los que están a favor, usted se convierte en un enemigo del pueblo. Gente con acentos extranjeros viene a decirnos cómo hablar el guatemalteco, ¿Quién? en general. Está hablando desde la misma Sisi, está hablando del mismo embajador de los Estados Unidos, está hablando de gente de los Países Bajos, que están metidos en el Congreso, que tienen sus agendas particulares. Quieren el agua, el petróleo, el oro. Recuerda, Quieren nuestra nada agua, distinto, petróleo y oro. nada distinto, pero A cuando nos a cuando conquistaron. nos conquistaron, solo que con O diferentes nos elementos. descubrieron en las Américas. Recuerde que geopolíticamente, y siempre repito esa palabra geopolíticamente, Guatemala y Centroamérica, que ya perdieron la mitad de Centroamérica, la mayor cantidad, por ejemplo, Nicaragua, Costa Rica, Panamá es un juego de dos. Es un paraíso permitido. Entonces, ya perdieron, ahora solo les queda el Triángulo Norte, porque México hace lo que se le da la gana. Porque es una potencia del G20. Por supuesto, además tienen Todo el solo, petróleo del mundo. además como con que abran la frontera y pasen los migrantes que vienen de Estados Unidos, vaya a ver usted qué va a pasar. Terremoto. Vamos a ver qué pasa con los señores que están en este momento en campaña.
¿Qué pasa con Guatemala? Guatemala es la última frontera, ellos retrocedieron frontera, ellos están trabajando un límite menor, saben que geopolíticamente Guatemala es puente, no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, y que ellos quieren tener mucho más control. Fíjese que se ha politizado tanto el sistema de nosotros, que ahora se hace política mediática hasta de las potencias extranjeras dentro de nuestro país. Yo creo que hoy deberíamos de tener también una casilla para el señor embajador dentro de los posibles candidatos a elección popular en Guatemala. Siempre está ahí el señor embajador. Yo quiero Estados Unidos. Soy partícipe de las políticas, de muchas políticas de ellos, social, económicas en algunas. Nadie se muere del hambre. Qué lindo. Todos tienen casa digna. Y se engordan. Sin embargo, estoy en contra de este tipo de injerencias, este tipo de inyecciones hipodérmicas que nos están metiendo. Inyecciones de sífilis para ver cómo es el experimento. Eso fue en su tiempo. Ahora son mucho más sofisticados, solo la tocan así. Parte de. Pero continuemos con la charla, es de lo más interesante. Muy bien, y yo tengo una pregunta para usted antes de que sigamos, licenciado doctor Eduardo Prado. Usted dice, ¿quién dirige el juego de ajedrez de esta comisión? Es una agenda privada. El grupo Semilla, hace unos días estaba hablando del grupo Semilla. Recuérdese que también es en esta agenda privada, y esto sí no tengo yo cómo comprobarlo porque no tengo las pruebas, pero sí tengo suficientes amigos que nos han traído información de que es una embajadora europea la que está haciendo de que todo esto se maneje de acuerdo a los intereses de estos países. Lamentablemente volvemos a polarizarla a un pueblo con derechas e izquierdas. Y como somos un país tan ingenuo, somos experimentos de ellos. Entiendo yo que este grupo se reúne donde llegan los embajadores y algunos influyentes para que la agenda que a ellos les interesa manejar en Guatemala sea, por eso le dicen la agenda Semilla, sea prolífera y se pueda correr a otros sectores. Por eso usted ve tanto dinero en movimientos sociales que no existen. Por eso se ve tanta persona rubia entre nuestra gente que está necesitada y hambrienta, y no justifica ese movimiento, ese dinero o la pérdida de vidas que pueden darse. Es por eso que la confrontación en Guatemala, y regreso un poco a lo que hablamos la semana pasada, la ley de partidos políticos, donde confrontan y desintegran al pueblo. Nosotros somos esta reforma que están presionando para que se apruebe. Donde no existe un guatemalteco, sino existe indígena, un ladino, un garífuna. Ellos hablan de mestizo y de indígenas. Olvidaron al xinca, al garífuno. Olvidaron que somos guatemaltecos. Que somos todos uno. Si usted es importado por casualidad de su sangre, pero nació en Guatemala, es guatemalteco por derecho, de nacimiento. Entonces, sí, esa es la agenda y lamentablemente todavía no tenemos abiertamente los nombres de quienes se están reuniendo ahí. Sí sabemos. Lo que pasa es que no los tenemos oficialmente y no voy a especular, Karina, porque parte de educar a quien nos está viendo es no especular. Muy bien, nos vamos a ir a una breve pausa. Al regresar tenemos algo más importante que decirle. Fíjense que con esto cierro este primer capítulo. Hay muchas personas que el TSE no quiere inscribir porque no son honorables. ¿Qué es honorable? Usted es un jurista. Hay muchas personas que el TSE, aunque sean brothers, no quieren inscribir porque no son honorables, violentando los derechos humanos de estas personas que dicen, ¿cuántos son los magistrados del TSE? 5, más sus suplentes 10, pero no sé realmente quiénes, dicen que no son honorables. ¿Quién es honorable?
definamos honorabilidad. Y voy a cerrar con esto. Ustedes tienen el mismo estudio que nos entregaron y a todos nos los entregaron, ¿o no, Eduardo? Sí. ¿Lic? Sí. Ok. En Colombia no tienen como honorable a Iván Velázquez. Con eso regreso, no se va. Gracias, amigos de Beacanal, por seguir en sintonía. 28 de julio del año 2015. Ya gracias a Dios se pasó la mitad, casi más un mes más de medio año, y para la gloria del Creador y del Eterno estamos aquí vivos para tener el carácter de Moisés. ¿Le gustaría tener el carácter o tiene el carácter de Moisés? Doctor Eduardo Prado, ¿no es de sus favoritos dentro de la Torá y la Biblia? Sí. Moisés. Moisés. O es Abraham. interesante. Me gusta Moisés. ¿Te gusta dirigió, Moisés? Sí, dirigió a un pueblo y lo llevó Ciego. sí. Y lo que pasa con Moisés, primero tuvo la fe, que es tal vez lo que nos hace Oía falta. al Eterno. Escuchaba al Eterno, no oír, escuchaba. y conversaba con él. Lindo, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de ser uno mismo, estar adentro y conocerse uno para poder conocer a los demás, amarse para poder amar a los demás. Pero el tema es interesante. ¿Y usted lo cortó en dónde? Ahorita voy a regresar, no me regañe. Guillermo Cifuentes, ¿le gusta la imagen de Moisés? Me gusta, pero ahorita en el país creo que se necesita la imagen de Abraham. Hay que tener fe exagerada, ¿verdad? Para que realmente la población entienda. ¿Quién es los el padre de la procesos. fe? Padre Abraham. Lindo. Disculpen. Y voy a entrar solo en el coloquio y entre paréntesis. ¿Se tiene o no se tiene fe? Tiene que tener. No, ¿se tiene o no se tiene? No existe ni mucha fe ni poca fe. ¿Se tiene o no se tiene? Así que Es creer lo que no podemos ver. Exacto. Entonces el padre de la fe es uno. Es el dueño de su fe. Está bien. Y yo abandero eso. Y creo en lo que hago. Muy bien. Y con esto de que yo sí a veces me dicen que como que muy impulsiva, como Moisés, tal vez por ahí viene algún gente, siglo, ojalá y sí, sería privilegiada. Vamos a entrar a hablar algo muy importante. Yo creo que este documento está circulando por todo la meseta central, para no decir todo el país, que sería muy abrupto decirlo. Pero es un documento que a mí ya me regalaron 2 ejemplares, y es que cuando no inscriben o ponen en tela de juicio la honorabilidad de algún guatemalteco, a mí me da un poquito de escalofrío, porque como hay que seguir el debido proceso y la presunción de inocencia, y aquí existe todo un Estado de Derecho, el cual hay que respetar. Ya hablamos del artículo de la Constitución 203, del artículo 203. Les quiero contar que ¿quién puede hablar de honorabilidad cuando en Colombia, de acuerdo a este documento de muchas páginas, a usted se lo dieron un lugar por la reforma, doctor Eduardo Prado, pero pongámosle volumen a este audio que se encuentra en internet y luego regresamos. Miremoslo un poco, pongámosle volumen. ¿Qué pasó con el audio? Ok, vamos a ponerle audio a eso. ¿Usted dónde puede encontrar eso? Dentro del documento que nosotros nos dieron, aquí está la lista de videos de programas televisivos, y esta investigación está sustentada en notas periodísticas y sustentadas en programas de televisión. ¿Ya tenemos audio? Declaraciones explosivas del exdirector del DAS, Andrés Peñate, afirman que desde esa entidad se hacían seguimientos e interceptaciones irregulares a altos funcionarios del gobierno y hasta un alto oficial de la policía. Las declaraciones se hicieron en el tercer día del juicio que se sigue en la Corte Suprema contra el también exdirector del DAS, Jorge Noguera. El proceso. En el juicio contra Jorge Noguera, el exdirector del DAS, Andrés Peñate, aseguró que en la administración de Noguera, el grupo G3 hacía seguimientos irregulares a funcionarios del gobierno y a otras personalidades. Otros miembros del gobierno fueron objeto de trabajos de abusos similares. Por el vicepresidente Santos y el entonces coronel Oscar Naranjo. Son nombres que también aparecen en el expediente.
¿De qué otro tipo de personalidad o qué tipo de personalidades fueron? Además de estos nombres, aparecen nombres de organizaciones no gubernamentales y de algunos periodistas. Además se habló de varias irregularidades en la entidad, una de ellas la entrega de una camioneta blindada que inicialmente había sido destinada para la seguridad del presidente Álvaro Uribe, pero finalmente tuvo otro destino. Me pareció que ese era un carro que podía ponerse al servicio de los candidatos en la costa. Cuando fui a averiguar, el carro no existía, no estaba en ese sitio. Había sido asignado a la protección de Jorge 40. En el juicio también declaró alias Don Antonio, quien aseguró que al menos 80 empresas privadas le dieron dinero a las AUC. Yo pienso que algunos aportes eran voluntarios, señoría. ¿Los otros? Algunos podían obedecer a extorsiones que el grupo armado o los encargados de la Comisión de Finanzas ejercían para lograr la consecución de esos recursos. La Corte ordenó que alias Don Antonio... Muy bien, esto es una pequeña muestra de que en YouTube, por favor, el acercamiento para que el pueblo pueda tomar una imagen. En YouTube está varios videos. En YouTube voy a cruzar la página. Existen inclusive hasta, les quiero contar que hay que estudiar bien eso de la ley del crimen organizado en Guatemala, si no riñe en algún momento con el Pacto de San José, ¿verdad? El Pacto de San José, Guatemala es firmante, ¿verdad? Firma ese Pacto de San José. Entonces, aparentemente, de acuerdo a las investigaciones de medios de comunicación que se hacen, esto está hecho por personas que viven en Colombia. ¿Quién nos lo facilitó? Una persona que ha trabajado para empresas colombianas y que se enteró de este tipo de casos. El juez octavo penal de Bogotá condenó al uniformado a 11 años de cárcel por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documentos públicos agravados, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones, cohecho y concierto para delinquir y ordenó su captura. Les quiero contar que no solo así, escuchando e intimidando a la población, ha actuado Iván Velázquez, no solo aquí, sino que ha actuado, esto es muy importante que lo pongas en pantalla, así en Colombia. Resulta ser que, de acuerdo a esta investigación de medios de comunicación escritos de Colombia, que en un momento les doy el nombre de los periódicos de allá, los matutinos, la técnica era emborrachar a las personas y obligarlos a decir que digan algo. De tal suerte el presidente Uribe sale inmiscuido, el expresidente Uribe. En Colombia, el señor Iván Velázquez, que es muy honorable y que no le gusta que el TSE inscriba gente no honorable, tiene procesos abiertos. Entonces, ¿de qué honorabilidad podemos estar hablando? Colombia tiene problemas con las intercepciones telefónicas. Caso Tasmania, Iván el Terrible acusa a Álvaro Uribe. Ahí nuevamente están las direcciones en YouTube. En Colombia el señor, por lo que nos dice este colombiano, no es grato, porque casi enfrenta a la población, a cierto sector de la población, tal y como lo está haciendo aquí en Guatemala. ¿Quién puede hablar de honorabilidad en su caso extremo? ¿Quién puede hablar de honorabilidad y decir quién debe ser inscrito y quién no, si aquí hay máximas autoridades? El Espectador reveló que durante dicho encuentro los funcionarios le ofrecieron a Barreto y a su hijo aguardiente y que estuvieron en 3 bares esa noche. Barreto, quien fue cocinero durante 23 años de Martín Llanos, confesó que el magistrado Velázquez le ofreció que si declaraba la sacaba de Yopal y la trasladaba a otra ciudad, que si quería podía ser incluida en el programa de protección de testigos de la Fiscalía y que se fueron los funcionarios quienes al compás de las copas le. El Espectador es un medio de comunicación matutino y ahí está señalado y haces bien acercamiento en Colombia.
esto refuerza lo que les dije y lo que he podido leer de este documento. Si esta es la manera de hacer justicia o una investigación, es completamente inquisidor. El siglo XIII reencarnó dentro del siglo XXI y creo yo que ya hubo muchos adelantos en el mundo entero en donde no se mete a la horca a ningún justo. Al menos eso es el Estado de Derecho defendiendo los derechos humanos de cada una de las poblaciones de las diferentes repúblicas. Cedo el uso de la palabra. Permítame, por favor. Sí, doctor. Aclaro, no estamos desprestigiando a nadie, estamos justipreciando algo. Esta información es distinta a la que tiene Karina. La que nosotros tenemos es distinta. Es igualita. Es parecida. Tiene cosas, y ahora estaba leyendo la suya, hay acotaciones que no están en las nuestras. O sea, como que ya hay muchas investigaciones. Muchas investigaciones. Por ejemplo, hay algo interesante acá, por ejemplo, en El Espectador dicen, en concreto señaló Tasmania, el investigador de la Corte Suprema, Iván Velázquez, le pidió que acusara a Uribe Vélez de ordenar el asesinato de Ale René, comandante de AUAC. De inmediato el magistrado Velázquez refutó con vehemencia estos señalamientos. Quiero decirles que en los sistemas de espionaje internacional, las escuchas telefónicas o las grabaciones, pues han aportado para tratar de arreglar situaciones difíciles que se están viviendo, como por ejemplo la soberanía, cuando se está perdiendo soberanías y cosas así. En guerra pues es muy común. Sin embargo hay un problema. Aparentemente lo grabaron a él también. Sí, a él lo grabaron. Sus propios agentes, 11 policías, lo graban a él, graban entonces a él. Eso no le gusta y dice que es ilícito y los mete presos. Entonces, por esa grabación que le hicieron a él, y donde le encontraron también sus puntos y comas, él agarra en contra del sistema. Pero yo realmente no tengo el gusto ni el disgusto de conocer al señor solamente por las noticias. Me parece que no es lo correcto el camino que ha llevado para tratar de encontrar justicia y liberar al pueblo de la abrupta corrupción que nos trae desde que fuimos descubiertos, pero tampoco él viene aquí a inventar el agua azucarada. Lo que está haciendo acá es manejar su impunidad para poder utilizar a Guatemala como un trampolín, me imagino, o para liberarse de los problemas que tiene en Colombia. No entiendo cómo se le dio esa carta libre y abierta para que él pudiera procesar a quien se le dé la gana, pero no se le puede procesar a él. Sí. Mire, tal vez sumando ahí a la situación de honorabilidad o no, como lo decía la licenciada, lo que sucede es que el mismo mandato posee digamos así, la culpa y también tenía la herramienta para subsanar. Nuevamente voy al artículo 15 del mismo mandato de la CICIG, porque el artículo 5 habla de la composición y estructura orgánica de la CICIG. Y viene, la CICIG estará integrada por un comisionado, el personal especializado. Y cuando tocan la figura de comisionado o comisionada, designado por el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que no es un órgano de la ONU, ya lo enfatizamos, será responsable de generar de las actividades de la CICIG, representado a la Comisión ante el Gobierno de Guatemala, ante otros estados y organizaciones locales e internacionales. Y dice, deberá ser jurista, 1, 2, y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas con el mandato de la CICIG, particularmente los derechos humanos, el derecho penal, el derecho internacional, así como poseer una amplia experiencia en la investigación y el combate de la impunidad. Pero no dice nada de honorabilidad. Esos son sus dos requisitos. Y de honorabilidad no. No hay nada. Entonces, el mismo estatuto posee y es responsable y tiene la culpa de que no se tenga que observar. Este estatuto puede ser derogado en el Congreso donde únicamente nació la Santa Inquisición. Es más, creo que es inminente que se debe de derogar la Santa Inquisición en Guatemala. Vivimos en el siglo XXI. Yo creo que a nadie nos gustaría regresar a la Santa Inquisición, a la Santa Inmaculada, Sacrosanta Inquisición, donde muchos cristianos ofrendaron su vida por proclamar al Eterno, ¿verdad? Sí, y encuentra un problema ahí, digamos, en este caso el Estado de Guatemala, como un sujeto de derecho internacional. Porque Guatemala
en convenios en 1944 sí se compromete a establecer los mecanismos y también entidades que pelearan en contra de la impunidad y estos cuerpos clandestinos de seguridad que existían o que se gestan. Masacres, Sí. muertes extrajudiciales. Exactamente. Ahora, se había generado un cuerpo antes de la CICIG, es decir, al Minugua. menos, ajá, y también documentalmente, la CICIAC, parece que CICIACs, ajá, ajá. CICIACs, y pues no se dio paso, y entonces Guatemala, ante todo este conflicto de asociaciones, todos los sectores que tienen intereses, viene y solicita ese apoyo, auxilio a la Organización de las Naciones Unidas, porque el gobierno de Guatemala, y no el actual, sino todos los que precedieron y el presente, ya no tienen credibilidad en la población. Entonces, el gobierno de Guatemala que viene y gesta ahí sí que ahora puede decirse un monstruo jurídico, una película de terror, tiene la responsabilidad de primero haberse apoyado en un órgano internacional que tiene mucha valía, estaba justificado, tal vez la población ya no tenía la validez en su mismo gobierno, y sin embargo ¿cómo serían los congresistas? ¿Cómo se llama? Los patrias de la nación, en su momento no vienen y vigilan circunstancias constitucionales y dan una facultad ilimitada a esta comisión. El responsable es básicamente el mismo sistema. Dándole seguimiento a eso que usted está diciendo, Sí. la última, el Congreso tuvo en sus manos las modificaciones necesarias. El presidente de la República recibe el mandato del Congreso para continuar o no continuar con. El Congreso tendría que haber diseñado los cambios necesarios. O derogarla. La Santa Inquisición no O la derogar. queremos. Sí, pero entonces el Congreso se ve tan presionado por todas las noticias que había alrededor. Manipularon todo bien. Por eso les digo, esto es una belleza de juego de ajedrez. Es Netflix en Guatemala. maquiavélico. Es Netflix en Guatemala. Es una serie. Pero ve que este comisionado, cuando fue el primer caso, si no estoy mal, que fue el caso que involucra a la ex vicepresidenta del fisco, el primer comunicado que sale realizando la fiscal general, el fiscal a cargo y él excomulga, le resta responsabilidad a la vicepresidenta en su primera declaración. Y irónicamente, ese caso es el que realmente le da y la población agarra fuerza para exigir sábado tras sábado la renuncia de esta señora. Es emblemático, pero también es parte de su estrategia. O sea, niega que hay una responsabilidad para después agarrarlos y hacerles una chamusca legal. Sí. Mire, lo de Valdetti, madre santa, quien no supiera en Guatemala que ella estaba llena Totalmente. de corrupción. Lo que pasa es que nadie se atrevía a decirlo porque ella tenía su propia Gestapo. Nada de eso ha terminado. Ella continúa teniendo sus caminitos por ahí. Eso es lo que no entiendo. Ella y otros que están ahorita corriendo riesgos de antejuicio, ¿qué va a pasar a corto plazo? Ya ni a largo plazo, ni a mediano plazo, a corto plazo. Que la Corte Suprema sabe que muchos de ellos no son culpables. Y si son culpables, no son culpables de un delito tan grave como el que está tratando de imputarles. Sí. Estoy hablando genéricamente. No estamos disculpando a nadie. No estoy disculpando a nadie. Para eso están los tribunales. Pero estamos a 6 semanas de elecciones. Muchos de ellos ya tienen su cartoncito en la mano y lo que está haciendo es desprestigiando. Imagínese usted que llegue a ganar el señor Valdizón. Ya está desprestigiado su vicepresidente, sea verdad o no sea verdad. Ya lo untaron. Sea exagerado o no. Ya lo untaron de porquería, discreta. Vaya a bañarlo, pero igual ya le quedó el color y el olor. A él y a su familia y por lo menos a 3 Y generaciones. en eso, por favor, cuando se despelleja a una persona de manera pública, como lo están haciendo, también deben considerar que si esta persona es inocente, nadie va a liberarlo
de toda la sociedad que hereda a su familia y golpea a sus amigos y amados. Eso es injusto totalmente. Tengo dos cosas muy importantes que comentarles dentro del documento. Está en llaves, está subrayado y hay para que la población vea que yo no me estoy inventando nada, sino es parte de un documento que anda circulando de buenos colombianos que saben bien el juego y aparentemente conocen del tema. Ahí está. Ok, yo voy a leer todo lo que está, ahí estamos. Dice, sin poder identificar a los usuarios de los números interceptados, en el informe aparece que una de esas líneas que después se descubriría era la del magistrado suplente Velázquez. Le pertenece a un alias Iván, al que le grabaron 161 llamadas, 70 de las cuales no superan los 20 segundos y las restantes son conversaciones de índole familiar y laboral. Es lo que está en negrillas hasta arriba. ¿Usted lo tiene? Sí. Muy bien, lo voy a quitar de pantalla. Dice, son los vacíos que no cuadran para los investigadores. El CTI dice que pronto descubrió el entuerto y dejó de interceptar. Además, solo el viernes pasado se descubrió que alias Iván era en realidad el eje estelar de la Comisión de Investigación de la Parapolítica de la Corte Suprema de Justicia. ¿Casualidad? ¿Equivocación involuntaria? Sería el colmo de las coincidencias que el hombre más chuzado, quiere decir el hombre más escuchado. Chuza en Colombia es una escucha telefónica. De Colombia hubiese sido chuzado. El que más oía a todo el mundo tenía pupilos oyéndolo a él. Nuevamente por error, no sabemos. Vea el facsímil del registro de llamadas que fueron interceptadas a Velázquez, haciendo el clic aquí, pero eso está en el medio de comunicación escrito. Acércalo, para que la población vea, control, para que la población vea lo que yo estoy poniendo. Muy bien, gracias. Seguimos. Tema del día, 11 de agosto del 2008, 11:13 p.m. Es el espectador, es el medio de comunicación colombiano. Nuevamente un close-up, un acercamiento de todo. Muy bien, gracias. Dice, el viacrucis del magistrado, pobre Iván el Terrible, entre paréntesis. ¿Quién es Juan Carlos Díaz, el investigador de CTI que echó al agua a Iván Velázquez? El espectador revela su historia. Parece que se le vino la noche al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez Gómez. El jurista antioqueño, investigador estelar y coordinador de la estructura de apoyo de los procesos de la parapolítica, afronta la encrucijada judicial más problemática de su larga carrera como abogado y funcionario, por cuenta de sus presuntos excesos o irregularidades en el manejo de los expedientes que adelanta el alto tribunal. No me lo estoy inventando yo. Por favor, nuevamente la toma porque no quiero que jamás se vaya a pensar que yo me lo estoy inventando. Muy bien. Luego dice, el espectador reveló en su edición del domingo pasado, y estamos hablando 11 de agosto del 2008, que la expresidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, luego de sostener una reunión el 11 de julio con el investigador de CTI de la Fiscalía, Juan Carlos Díaz Rayo, denunció que el exmagistrado Velázquez estaba armando proceso a espaldas de los señalados por los declarantes en la Corte, violando los principios constitucionales al debido proceso y que para ello sus testimonios eran tomados en el expediente 26.625, que es un proceso general al que no tienen acceso los abogados defensores de los congresistas indagados. Las mismas malas prácticas de allá las ponen en práctica aquí y aquí los borregos tienen que decir amén. ¿O no? Sí, mire, licenciada, esta mala práctica realmente viene inclusive de administraciones anteriores del Ministerio Público.
Realmente el Ministerio Claudia Público, Paz y Paz. entre ellas sí, y todo obedece a intereses políticos. Ajá. Es decir, no solo ella, sino las personas que le han precedido, varias. En Guatemala, desgraciadamente, se manejan las circunstancias a criterio político. Deshago a mi oponente político. Sí, Hoy me vengo de inclusive generando la desafortunada cifra negra que llama la doctrina de derecho penal, que consiste en lo que ya había argumentado hace un poco, que si entre los tres usted no es culpable, pero la vieron asociada con nosotros, usted va de todas formas a hacer cifra negra y la van a detener para ver si tiene conocimiento de algo en materia, por ejemplo. Entonces, ese concepto ya se viene manejando de ya administraciones de fiscalías anteriores y únicamente ha venido a reforzar un poquito la comisión esa mala práctica que se viene dando en el país. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en cuanto hablábamos a honorabilidad. No este proceso que acaba de acontecer de elección de magistrados, aunque sí se vio revestida bastante, pero el anterior, estamos hablando de hace 5 años o 6, tacharon a magistrados y magistradas de amplia carrera judicial, ya de amplia carrera también como abogados y notarios en el ejercicio de la profesión, porque simple y sencillamente las resoluciones que habían emitido no favorecían intereses de asociaciones conformantes de esta, entre comillas, sociedad civil. Perdón, licenciado, Sí. esa es la que, de acuerdo a Roxana Valdetti y sus declaraciones, fue la que se decidió alrededor de una cama de un hotel, esa elección. Y me parece que ella se refiere a ella. Yo no Sí. creo que haya sido así. Eso, Sí. ella dijo que no cabían en la sala y se fueron todos a la cama, alrededor de la cama. A lo que sí yo vengo dando el ejemplo es que este anterior comisionado de la CICIG y quien le precedió, Castresana, a pedido y a solicitud de organizaciones, asociaciones de carácter civil, ONGs, mandaba su informe a las comisiones de postulación tachando de facto, violando completamente el derecho de inocencia. Está vituperado en este país siendo inocente. Sí, el derecho de defensa de debido proceso, el de presunción de inocencia. Lo quitaron siendo electo y nombrado. 5 días duró. Lo que la CICIG, ellos informaban a las comisiones, casi era letra muerta. Porque en ese momento la CICIG también tenía un relieve bastante alto, un perfil bastante alto y de credibilidad, como lo está teniendo ahora. Y estas son las circunstancias que se llegan a generar. En este recién pasado proceso de elecciones no hubo tanta injerencia porque ellos estaban en la cuerda floja. Entonces, ahí está la noticia que se refería. Exactamente, ya es ese proceso que estábamos refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo de la honorabilidad. Ahí sí, al guatemalteco, a quien estudió en la San Carlos, en la Landívar, en la Mariano, en cualquier universidad con sus esfuerzos o de sus familias, a que le costó 10 años de juez de paz y refundido en Huehuetenango, en otros lados, siendo la capital, siguió su carrera judicial, o abogados de alta carrera, de 25 años de carrera, por ejemplo, o 10, porque ese es el requisito constitucional, optaban a los cargos con buena récord académico, maestría, doctorados, pero la CICIG ponía el dedo inquisitor, sin un proceso, violando todos los derechos ya mencionados, entonces las comisiones no hacían caso y esa persona simple y sencillamente no pasaba a las comisiones. Entonces, la honorabilidad que veníamos hablando y todos estos argumentos, todos estos documentos que, pues claro, a mí como jurista sí me sorprenden, como jurista, pero ¿cuánto será el porcentaje de juristas en Guatemala? El jurista es el estudioso del derecho, no es el abogado de notario, sino es un estudioso del derecho. ¿Cuánto será el número? ¿Qué pasa con todo el otro resto? Que yo apoyo la moción suya, es una minoría, porque si vamos al altiplano o a similares o a lo extenso de la patria. Política democrática de elecciones. Sí. Porque es política, porque Sí. se está jugando política. Simple y Quieren apartar sencillamente. la política y ha existido desde que está la última creación del eterno Adán y Eva, ya existía la política.
Y entonces estos documentos que a mí como jurista sí me sorprenden y me dejan un poquito la sangre fría, un poquito, sí, a cualquier jurista también le va a dar un cierto temor. Sin embargo, a todo el resto de gama de sectores de la población, simple y sencillamente no van a poner atención. ¿Por qué? Porque es más al nacional, quieren juzgarlo con todo el peso de la ley. Y deberían de hacerlo para las personas que son responsables de corrupción, de haber fomentado la misma, de haber pertenecido a la misma. Pero también hay que darnos cuenta y hay que tener cuidado a este tipo de autoridades que son electas. Desgraciadamente la soberanía completamente vulnerada y violada. No tenemos soberanía en ese aspecto cuando la ONU va a nombrar el comisionado o comisionada. Entonces, ¿qué soberanía nosotros tenemos sobre cuál es el sistema democrático, republicano y representativo que habla el artículo 140 de la Constitución que tenemos al día de hoy? Obsoleto, cero. Al menos en esta comisión que viene a ser no de carácter internacional, pero al mismo tiempo sí, entre comillas, avalada, y que la misma, este órgano internacional nombra, pero al mismo tiempo se quita la estafeta de decir, pero no es órgano de la ONU. Entonces, realmente yo apoyo su moción. Habría que abolir ese mandato y quizá generar uno nuevo, posiblemente, porque sí hay que cumplir con los tratados de derecho internacional firmados en 1944 sobre que Guatemala se comprometía al ataque a todo esto en contra de cuerpos paralelos, ¿verdad? Claro, 1944 era otra completa y totalmente Era otra coyuntura mundial. Son historias distintas. Gracias, hora de terminar. No, Doctor Eduardo no, Faro. Todavía no. El origen de esta plática, y solo un minuto más, es la ley que está ahorita trascendiendo en el Congreso de la República, y que ellos como juristas expusieron su posición ante la coyuntura que se estaba dando. Y quisiera que nos explicara la ley de partidos políticos. Ya, sí. Sobre la ley electoral y de partidos políticos, las reformas, las asociaciones que represento formaron parte de las mesas de trabajo que el Congreso de la República instauró para ir viendo a todos los sectores sociales cuáles eran sus propuestas. Porque tal vez de alguna forma humilde, ahí está en pantalla, ese es, en alguna forma humilde reconocieron pues que no tienen los estudios quizá, o simplemente, tal vez sí, pero no hay la voluntad política entre bancadas. Bueno, ahí en esa mesa se vio cualquier circunstancia, porque había inclusive los cantones, como juristas landivarianos, como otras, no voy a mencionar nombres, pero estaban más de 180 y fracción. Allí no vi a ciertas asociaciones que siempre sacan en contra y en pelea en contra de los magistrados y jueces electos. Estas no las vi ahí. Pero, no vio a Sandino Asturias, no vio a Helen Mack, no vio a Carmen Aida Aguirre, no las vi. A Carmen Aida Ibarra, no vio a Manfredo Marroquín. No lo vi. Esos son los que siempre pelean en las comisiones. En donde sí los veo, su injerencia es en esta propuesta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque siempre quizá con un criterio bastante aberrado, que ya no se debería de manejar ahora en el siglo XXI por Guatemala. Sabemos que nuestros antecedentes son tristes, históricamente son dramáticos, el conflicto armado interno, pero ya en Guatemala no puede hablarse de, por ejemplo, lo que sería un término ladino, que lo comentamos con el doctor. Claro, se puede buscar en el diccionario de la lengua española, pero históricamente en Guatemala un ladino era definido, le empezaron a decir ladino las comunidades, porque era una persona astuta y que en esa su astucia conseguía lo que se proponía. Entonces, claro, quizá era lo que todos en Guatemala somos. Esto es lo que somos astutos en Guatemala. Mestizos. Mestizos es la persona que es hijo de padres de distintas razas. Eso es lo que somos. Entonces, en vez de como unificar quizá a Guatemala en que somos mestizos todos, tanto el garífuna como el de etnia... Sí, porque los garífunas, yo le digo al Eterno, no me diste muchas atribuciones de esas bellas damas. También no son pura raza negra. Exacto. ¿Verdad? Ya están mezclados. Pero, ¿por qué voy diciendo esto? Y voy a caer a un punto. Esta propuesta que está ahorita en la mesa, en el Congreso,
está disgregando completamente al país. De Así ser está. aprobada, va a dividir, va a generar una división. El artículo 4 de la Constitución Política dice de libertad e igualdad. Y dice que todos los seres humanos, es decir, y debería ampliar, y en Guatemala especialmente, mestizos, todos, tanto hombre como mujer, tienen las mismas obligaciones como derechos y oportunidades. Esta ley, esta propuesta de ley, está mencionando mucho sobre que se tienen que manejar porcentajes de mujeres indígenas, de mujeres aquí, Mestizas. y lo cual es excelente. Yo soy el primero que me dejo gobernar por una mujer, no lo pienso, 10 veces me dejo gobernar por una mujer, porque tienen más facultades de administración, más facultades muy generosas. Sin embargo, lo enfatizo porque no estoy hablando en contra de las mujeres, que consta. Esta ley divide tanto géneros, como también está en el país sopesando esa división de géneros exagerada con ciertas normativas. Es tema de otro programa quizá, pero a lo que voy es que esta ley está siendo divisionista, no son reformas de fondo. En esas mesas, por ejemplo, muchas asociaciones de distintos sectores se preguntaban por qué todavía tenía que tener el apoyo público, las aportaciones públicas. Porque como, claro, ahorita todos estamos molestos con cualquier partido que aparece porque nadie ha resultado. Y se tacha todos la mayoría de candidatos. Se decía, miren, y aún así tenemos que financiarlo porque es tanto porcentaje de $2 según el voto, alcanzando el 5% de las elecciones. Entonces estaba la disyuntiva ahí. Nosotros proponíamos lo siguiente, que son entidades de derecho público los partidos políticos, pero en ese caso, para cuadrar lo equitativo, el día de hoy yo, Guillermo Cifuentes, el día de mañana Juan Pérez, pero digamos algún gran personaje político, se tira a la política y se tira a ruedo de elecciones, tanto esa persona va a tener el mismo porcentaje como yo, Guillermo Cifuentes, recién nuevo, el único requisito quizá cumplir con la honorabilidad, valiéndonos de eso, pero también, y los requisitos de la Constitución, pero también el mínimo de votos que se tiene que obtener. Y con eso a mí ya me da paso a optar al mismo y exacto pedazo de pastel que se va a dividir y el Tribunal Supremo Electoral hará constar, siempre y cuando tenga la gente que tiene que tener. Por ejemplo, Invariablemente, licenciado, entonces está de acuerdo con nosotros de que por correr se está haciendo algo mediocre. total y completamente. Okay. Ni siquiera es mediocre el calificativo. Es ¿Ves más, que va a destruir, es nula, aberrante. es nula, debería ser nula absoluta. va a terminar de destruir lo poco de la Guatemala. De ser que está aprobado, tratando. ¿verdad? Sí, de ser aprobado. La Constitución, la Corte de Constitucionalidad seguramente lo regresará. Solo por terminar, doctor, entiéndanos que sí votamos a favor de reformas, definitivamente, se necesitan. Bien hechas. Bien hechas. El artículo 256 de la actual ley electoral de partidos políticos lo dice manifiestamente. Las modificaciones a esta ley que se den en el periodo eleccionario no van a cobrar vigencia, validez hasta el próximo. Eso ya está dicho y es una ley de carácter constitucional, no es una ley ordinaria. Eso lo llegaron a entender algunas asociaciones ahí porque también el clamor popular era ahorita, ahora o ahorita. El clamor de ellos, no el Sí, clamor popular. Mal Tiene dicho. razón, licenciado. Y se hizo entender ese punto, pero por correr, porque ahora las manifestaciones son por la reforma. Nosotros tal vez le pediríamos a la población que se eduquen un poquito en la ley y que planteemos realmente y no dejemos... Congruencias. Ajá. Ahora, ¿quiénes son los representantes del pueblo? El Congreso de la República. Si este Congreso va a aprobar como esa desfachatez de mandato de la CICIG, sin hacer las correcciones debidas, que se lo faculta el artículo 15 de ese mismo, Preferimos que no aprueben nada. mejor que no aprueben nada. Sí. Gracias por su intervención, gracias por haber venido. Doctor Eduardo Prado, ¿cómo se despide? Me despido en 2 minutos. Primero que nada, reiterar de que aquí se respeta el pensamiento de todos, que hay una libertad absoluta por decir lo que se siente, que lo hacemos porque queremos venir, porque queremos estar, porque queremos acompañar estos procesos de nuestra manera. Decirle a la población que tenga más tolerancia cívica, porque tenemos el derecho de pensar distinto,
de tener un candidato de preferencia o no, pero eso no va a involucrar malas intenciones. Como todos somos ciudadanos y tenemos el derecho de seguir a un líder, de seguir a un candidato, de seguir una posición o de que nos sigan. Y ese derecho es constitucional. Es aberrante que se señale a las personas por querer llegar, simplemente por querer estar dentro de los procesos electorales. No estoy avalando a nadie ni le estoy criticando a nadie su espacio. Solamente pido tolerancia, porque es la que la democracia nos ha estado enseñando y porque la edad a la que nosotros hemos llegado, gracias a Dios, nos ha permitido estas experiencias tristes cuando no se daba tolerancia a la democracia. Gracias por la invitación, Karina. Muy bien, gracias a ustedes. Yo debo terminar con una nota del periódico de la página 6, por favor. Si la vamos a poner en pantalla, creo que ustedes ya la tienen fotografiada, control. En esta, y tenemos diferentes tomas y fotografías que quiero compartir con el público, pues derivado de que sí tenemos candidatos que sí son estudiosos de las leyes y sí saben los límites de las normas y aparentemente entienden cuando hay intromisión extranjera y seguramente quieren seguir cantando el himno nacional, pues en su libre ejercicio y en su calidad con la que actúa, fueron ayer de visita, pongamos el resto de las fotos, control, a visitar al nuevo secretario general de la OEA. Expertos expresan algunas cositas ahí, los mismos que están en Movimiento Semilla, esto les cayó como patada por detrás, a Manfredo Marroquín, a Carmen Aida Ibarra, que la respeto muchísimo y ha hecho muchas buenas luchas en este país, pero no las comparto el día de hoy. Perdónenme, la OEA es una instancia que existe para que no se den los atropellos en América, en todos los países de América, que se dieron en el pasado. Sí hay que respetarla, tiene supremacía al mandato de una CICI, que ya vimos que es tan espurio. Ahí está el doctor Manuel Valdizón con el actual secretario general de la OEA, el que está por detrás, y con el diputado Salvador Valdizón Méndez, hermano del doctor Manuel Antonio Valdizón Méndez. Miren, señores, no estamos jugando de chistes y debemos de ser muy responsables. Tienen planeado intervenir este país, ¿y cuál es el miedo? Dijo la embajadora de la Unión Europea a un mi amigo sindicalista. ¿Cuál es el miedo si ya intervenimos Grecia? Y en otras oportunidades intervenimos Italia. No, señores, este es un país soberano. Los recursos naturales de ese país son nuestros. Son de 110,000 kilómetros cuadrados y de 17 millones de guatemaltecos que conforman un Estado. Estado no solo son sus instituciones, son sus personas, es su territorio. Todos componemos el Estado guatemalteco. Usted me corrige si yo estoy diciendo alguna idiotez, por favor, licenciado. Entonces, señores, no estamos jugando ni jacks, ni cincos, ni comiendo tortix. Y es que consta que me fascina, los del licor que tienen limón. Pero estamos jugando de cosas serias. Yo no quisiera vivir en un Haití intervenido porque somos geopolíticamente interesantes para ellos, porque todavía hay agua, aunque el 98% esté contaminado, porque hay mucho oro y mucha plata, porque hay muchos minerales y metales que dejamos ir a países de Europa sin contabilizar y sin saber qué son en tierras raras. Y nadie se puede meter ahí esos temas escabrosos. Tenemos mucha agua, mucho petróleo. ¿Quién dice que es de mala calidad? Porque todavía no nos han dado el derecho de refinar nuestro petróleo aquí y consumirlo. Tenemos reservas de gas natural, pero están dadas en concesión. El territorio es de 17 millones de guatemaltecos. Los recursos, el Eterno los puso aquí, y si por otro lado del mundo ya no tienen agua, se jodieron. El agua aquí la vamos a cuidar y es para 17 millones de guatemaltecos, al igual que para las generaciones que vengan. Con eso termino. Sea valiente, denuncie la invasión extranjera o nunca más vuelva a cantar el himno nacional. Nos vemos el día de mañana. A ustedes, gracias.